¿Sabes que con el teorema de Tales puedes calcular la altura de un edificio midiendo tan solo su sombra? Quédate conmigo hasta el final de este vídeo para aprender cómo se hace. Antes de comenzar, te recuerdo que si quieres apoyar este canal, lo mejor que puedes hacer es darle a me gusta y suscribirte. Deja un comentario también si quieres. Cuando os enfrentéis a ejercicios en los que haya que aplicar el teorema de Tales, veréis figuras como esta. Una figura en la que tenemos dos rectas, ¿veis estas dos rectas que cambian de color? Que son dos rectas cualesquiera, no tienen que ser paralelas, no tienen que ser perpendiculares, pueden ser con cualquier forma. Y están atravesadas por tres rectas o más paralelas que son secantes, es decir, que cortan a esas dos rectas iniciales. Veréis que aparecen aquí una serie de letras que nos indican los puntos que tenemos nosotros que tener como referencia para los segmentos. Vamos a leer el enunciado del ejercicio que dice: calcula B'C' sabiendo que AB es igual a 4,6 centímetros, A'B' igual a 4 centímetros y BC igual a 10 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a analizarlo. B'C' es nuestro segmento que va desde el punto B' hasta el punto C'. Esta distancia de aquí, ¿vale? El siguiente sería AB, que nos dicen que es 4,6 centímetros. Bueno, pues ese está aquí, ¿vale? AB se lo podemos escribir, sería 4,6 centímetros. Por tanto, A'B', ¿quién será? Pues efectivamente será la distancia que hay desde el punto A' hasta el punto B'. Y por último nos dan BC, que es 10 centímetros. Aquí lo tenemos. Desde B hasta C son 10 centímetros. Bien, ahora que ya tenemos esto, vamos a ver qué dice el teorema de Tales. Y nos dice que el segmento AB, es decir, este, entre el segmento A'B' es igual a la división de BC, es decir, el segmento de la izquierda, entre B'C', el segmento de la derecha. Es decir, si yo divido este de aquí entre el de la derecha, me va a dar el mismo resultado que si divido este de aquí entre el de la derecha. Esto de aquí es una proporción de dos razones. Entonces, ¿cuál es la utilidad del teorema de Tales? Que estas distancias son proporcionales, cumplen la proporción esta. Sustituyendo, tendríamos AB, hemos dicho que son 4,6 centímetros, A'B', 4 centímetros, es igual a 10 entre esa incógnita que es la distancia que nosotros queremos averiguar. Despejando, sabemos que multiplicamos 10 por 4, ¿vale? Dividido entre 4,6. Y si hacemos con la calculadora esa operación, nos da aproximadamente 8,70 centímetros. Al resolver ejercicios del teorema de Tales, también nos encontraremos figuras como esta. Es una figura ligeramente diferente a la anterior porque fijaos, aparece el punto de intersección de esas dos rectas cualesquiera que dijimos, tenemos dos rectas cualesquiera. Bueno, pues esas dos rectas se cortan en un punto al que llamamos origen, ¿vale? El punto O. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que ahora los segmentos se forman solamente con dos rectas paralelas. Y esto nos da dos triángulos, uno pequeño y otro más grande, ¿vale? Tenemos dos triángulos. ¿Cómo vamos a hacer este ejercicio? Igual que hemos hecho el ejercicio anterior. Fijaos, me dice que calcule A'B', es decir, este segmento de aquí, al que le vamos a llamar X. Y nos dan OA, es decir, la distancia desde O hasta A, que es 6 centímetros. Nos dan también la distancia AB, desde A hasta B, que son 7 centímetros. Y nos dan, por último, la distancia OA'. Desde aquí hasta aquí mide 8 centímetros. Y aplicando el teorema de Tales, tenemos que la división AB entre A'B', es decir, AB entre A'B', va a ser igual a
dividir OA, es decir, el de arriba, el segmento de arriba, entre el segmento que está justo debajo. 6 entre 8 me va a dar igual que 7 entre X. Sustituyendo, tenemos 7 partido por X es igual a 6 partido por 8. Prácticamente están colocados en forma de proporción. Y fácilmente despejamos la X y nos queda X igual a 7 por 8 en cruz dividido entre 6, que eso da 9,3 periódico, ¿vale? 9,3 centímetros. Podríamos haberlo aproximado a 9,3 o 9,33. Vamos a ver ahora un ejercicio que, aunque parece igual, es ligeramente diferente. Veis que tenemos una figura igual que la anterior, pero en este caso, fijaos, me piden que calcule A', es decir, la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Es decir, un segmento que está formado por una de esas rectas paralelas de las que hablábamos. Entonces, si son las rectas paralelas las que nos piden que calculemos un segmento de una de esas rectas, entonces el problema cambia y no se puede hacer igual que hemos hecho el anterior. Es importante tener esto en cuenta. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia fundamental. Los otros datos que tenemos son OA, que son 6 centímetros, AB, que sigue siendo como en el ejercicio anterior, 7 centímetros, y por último B', que son 9 centímetros. Es decir, nos dan el segmento paralelo a este que tenemos que calcular. ¿Qué es lo que necesitamos antes de empezar? Necesito saber cuánto mide desde O hasta B. Muy sencillo, ¿verdad? Si OA son 6 centímetros y AB son 7 centímetros, yo puedo calcular fácilmente cuánto es OB. 6 más 7, pues serán 13 centímetros. Y con eso vamos a modificar sustancialmente el dibujo. Y os recomiendo que dibujéis siempre como va a aparecer ahora el dibujo. Separamos ese triángulo pequeño que está dentro del triángulo grande, lo separo y sustituyo la medida de 6 más 7 que teníamos aquí por 13 centímetros. ¿Por qué? Porque este ejercicio, aunque es de teorema de Tales, lo vamos a hacer sabiendo que estos dos triángulos de aquí son semejantes. Es decir, la división de, por ejemplo, 13 entre 6 me da lo mismo que dividir 9 entre X, porque son triángulos semejantes, es decir, los tres ángulos son iguales y los lados son proporcionales. Sabiendo esto, ahora vamos a aplicar el teorema de Tales tal como lo hemos hecho en el ejercicio anterior. Por ejemplo, B', ¿vale? El lado de la izquierda grande, entre A', el lado de la izquierda pequeño, es igual a OB, el lado de la izquierda, el lado de la derecha grande, entre OA, el lado de la derecha pequeño, ¿vale? Es decir, 9 entre X es igual a 13 entre 6. Y lo sustituimos. 9 entre X es igual a 13 entre 6. Ahora sí, para despejar X, hacemos igual que el ejercicio anterior. X igual a 9 por 6 entre 13. 9 por 6 entre 13, aproximadamente con la calculadora, nos sale 4,15 centímetros. Y ya tenemos la distancia de este segmento paralelo. Ahora ya estamos en condiciones de calcular la altura de un edificio midiendo solamente su sombra. Vamos a ver cómo se haría. Imaginaos el siguiente caso. María mide 1,40 m. Halla la altura del edificio sabiendo que a las 6 su sombra es de 30 metros y la de María es de 3,50 m. O sea, tenemos la altura de María, tenemos la sombra de María y tenemos la sombra del edificio. Sabiendo estas tres cosas, vamos a ver cómo calcular la altura del edificio. Siempre que tengáis un problema y sobre todo un problema de geometría, os recomiendo que dibujéis ese problema. Es un tiempo que no es perdido.
se gana mucho haciendo un dibujo. Vamos a verlo. Tenemos el sol a las 6 de la tarde y tenemos un edificio y tenemos a María. El sol a las 6 de la tarde provoca una sombra sobre el edificio y sobre María, y nosotros vamos a colocarla de manera que la sombra del edificio y la sombra de María coincidan, ¿vale? La sombra se dibujaría sobre el suelo. La sombra del edificio llega hasta este punto y la sombra de María llega también hasta este punto, porque así los hemos colocado nosotros. Y ahora tenemos los diferentes puntos que hemos establecido en los ejercicios anteriores. El punto O, donde se cortan las dos rectas cualesquiera. Una es el suelo y otra es ese rayo de sol que toca en los extremos tanto al edificio como a María. Tenemos el punto donde toca a María, el punto B, que es donde toca el edificio, y también A' y B', que son los puntos donde el edificio y María tocan el suelo. Si os fijáis, esto de aquí son dos triángulos, ¿vale? Un triángulo grande y otro triángulo pequeño, uno formado por el edificio y otro formado por María. La incógnita, ¿qué es lo que queremos averiguar? X, la altura del edificio. Es decir, esquemáticamente el triángulo grande sería este, la altura del edificio no la conozco, 30 metros es su sombra, y luego tengo un triángulo pequeño, que es el de María, superpuesto al triángulo grande. Como hemos dicho antes, lo separo y tengo que la altura de María es 1,4, ¿vale? 1 metro y 40 centímetros, y su sombra son 3,5 metros. Dicho esto, podemos aplicar el teorema de Tales diciendo que la altura del edificio entre la altura de María es igual a la sombra del edificio entre la sombra de María, porque son proporcionales. Sustituyendo, tenemos esa incógnita, la altura del edificio entre la altura de María, es igual a 30, que es la sombra del edificio, entre 3,5, que es la sombra de María. Despejando 1,4 por 30, dividido entre 3,5, eso me da que la altura del edificio son 12 metros. Ya podéis calcular la altura de un edificio tan solo midiendo la sombra y midiendo vuestra sombra y vuestra altura.